Bienvenidos. Les damos la bienvenida en esta tarde a este foro en el que vamos a estar platicando de comunicación política, de las campañas, de cómo han cambiado, si es que han cambiado, ya nos dirán nuestras invitadas y nuestros invitados en estos tiempos atípicos de pandemia, qué se ha modificado en las formas de comunicar, qué sigue siendo vigente. Nos arrancamos y déjenme presentarle en primer lugar a la maestra Patricia Martínez Torreblanca. Maestra, primero, qué gusto tenerla por acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer compartir una mesa con muchos colegas de gran experiencia y creo que va a ser un ejercicio muy importante y además que nos invita a reflexionar ante la coyuntura que tenemos, las coyunturas diversas que tenemos. Algunos de los generales, porque el currículum es muy amplio y es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, justo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha sido profesora durante más de 20 años en temas de comportamiento político, comunicación en los regímenes políticos en México, cultura política, maestrante en sociología por el programa de posgrado de la UNAM, secretaria de Desarrollo, esto fue durante 10 años, en 2008-2018, secretaria del Desarrollo Académico de la Facultad, donde funge como secretaria general, además de haber trabajado en la misión pública, en el ISSSTE, en Luz y Fuerza del Centro. Muchísimas gracias. Entonces, a mí me gustaría desde el enfoque académico empezar a reflexionar en torno a este contexto y desde 4 puntos de vista que me parecen que son nodales. ¿Qué entendemos como comunicación política? ¿Cuál es el papel que la información representa en los sistemas democráticos? El tercero es la dimensión representativa establecida en la democracia, en las democracias contemporáneas, democracias occidentales, y la evaluación de la coyuntura de la pandemia, ¿no? En todo este engranaje que nos va a permitir afrontar o enfrentar o interpelarnos por este contexto como ciudadanos, como organizaciones y como país. ¿Qué entendemos en general como comunicación política? Digo, muchísimo más allá de estos, que es un campo de estudio relativamente reciente, ¿no? Para la historia que tiene la sociología, la filosofía. Más allá de los diversos enfoques que nosotros podemos entender respecto a la comunicación política, me gustaría retomar algunos rasgos del enfoque dialógico de Gerstle, que está centrado básicamente en una concepción de la comunicación orientada a la cooperación. Los sistemas democráticos son sistemas que en diversos momentos tienen que ser cooperativos y en diferentes niveles, y además esto incide e impacta notablemente respecto de la organización de la comunidad. Y entonces, de esta manera, entendemos la existencia de marcos de referencia para la acción de los diferentes sujetos que interactúan en lo que podríamos definir como el campo de lo político, en el cual podemos nosotros distinguir a grandes rasgos 3 cuestiones en las cuales a mí me gustaría centrarnos. La creación de sentido de comunidad que deriva de estos campos comunicativos que se superponen y que se reproducen y que se retroalimentan. La creación de este sentido que nos hace ser comunidad. Los medios de comunicación existentes que nos pueden servir como una amalgama, como vasos conductores, dependiendo desde qué teoría los vea uno, y los procesos de socialización que sigue el individuo y que han tenido y que han sido abordados desde diferentes enfoques, desde la familia, los grupos primarios de pertenencia, la religión, los grupos de trabajo, y que van cambiando a lo largo del desarrollo del individuo en la sociedad y además las propias vivencias e interpretaciones que el individuo hace de su entorno, que se va sucediendo por diferentes coyunturas. Algunos de estos cambios de enfoque permanecen en el tiempo y otros se van segmentando, se van olvidando o se van dando paso a unas nuevas interpretaciones de la realidad, digamos, del sujeto, ¿no? En este entorno, a mí me gustaría proponer para este conversatorio entender a la comunicación política
como esta serie de fenómenos, no desde el ámbito del estudio de la comunicación política, sino de la percepción del sujeto respecto de la comunicación política, que es lo que nos invita a reflexionar en estas elecciones, sino entender esta comunicación política como la serie de fenómenos advertibles por los individuos en el campo político, ¿no? Toda vez que este entorno que yo quiero llamar simbólico político está determinado por una sociedad y pertenece a una sociedad en unicidad porque se produce y se reproduce en ella misma. Y entonces, en toda esta interacción se genera una narrativa que es perfectamente específica para el campo semántico de la actividad política de esa sociedad. Es cuando uno de repente en los chistes políticos, en grupos internacionales, dice, es un chiste muy de la política mexicana, que solamente puede ser decodificado por aquellos sujetos actuantes en este espacio, ¿no? Y esto implica desde el nivel de la ciudadanía hasta llegar al nivel de las instituciones. Entonces, planteado esta cuestión de lo que entenderíamos en este planteamiento y en esta propuesta, lo que es la comunicación política, ¿no? El segundo punto, y tratando de ser muy breve, es el papel fundamental que la información representa en los sistemas democráticos. No existe sistema democrático que no pueda jactarse de tener un proceso de circulación de la información que permita a todos aquellos sujetos toma de decisiones, que ahorita vamos a llegar a la toma de decisiones. La esencia, por lo tanto, de la democracia se nutre de procesos deliberativos. Estos procesos deliberativos se dan en todos los niveles del espacio público e incluso del espacio individual. Nosotros deliberamos una serie de tomas de decisiones en el entendido que somos sujetos libres en una democracia y que podemos participar deliberativamente en las tomas de decisiones personales e incluso podemos incidir en tomas de decisiones de políticas gubernamentales. Para esto se requiere de una circulación de información en múltiples direcciones, no es unidireccional. Ya superamos esa teoría de la aguja hipodérmica y demás. Esto circula en diferentes direcciones y además con relaciones diversas, jerárquicas, laterales, de ida y de vuelta, dialécticas, etcétera, que no solamente, por lo tanto, son de gobernantes a gobernados. Esa es una postura que ya pasamos hace algún tiempo, o solamente de carácter institucional, sino que estas se suceden entre todos los sujetos entendidos como entes racionales y participativos, que son integrantes de esta sociedad determinada y que además permiten establecer un código y un conjunto de valores producto mismo de esta interacción y de este intercambio constante de información. Podemos entonces aventurar que el intercambio permanente de información es una condición necesaria para la expresión de la soberanía. Ustedes lo conocen también, pero déjenme leer algunas líneas de su trayectoria. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, licenciado y maestro en Sociología y en Estudios de Desarrollo Institucional. En París se ha desarrollado en el ámbito de la consultoría, en la academia, en la asesoría, en el sector público. Del 2000 al 2006 fue coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, expositor en múltiples talleres, foros nacionales e internacionales, más de 1000 artículos en revistas y periódicos, Proceso, Nexos, Animal Político, el Economista, el Financiero, el Universal. Y bueno, Rubén, te escuchamos ahora con tu reflexión a propósito pues, de esto de la comunicación política desde tu mirada. En términos de comunicación política, yo siempre insisto cuando me hablan de comunicación política, digo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te estás refiriendo a la propaganda o te estás refiriendo a la comunicación gubernamental? Y siempre hago esta doble distinción. Y entonces, me parece que en una realidad como la de América Latina y en particular como la nuestra, pues sigue siendo fundamental la propaganda política, ¿no? Con mi calidad consultor en mi despacho, con los gobernadores, con algunos presidentes en Centro y Sudamérica,
pues lo único como quieren resolver todos sus problemas es pagando más pauta de publicidad, porque así van a resolver su problema, ¿no? Y que me parece pues un proceso muy viciado. Y ahorita regresaré a ello. Y entiendo por comunicación gubernamental, pues la posibilidad de que el gobierno tiene, sea el que sea, presidencia municipal, estatal, federal, de ofertar datos, de ofertar argumentos, de razonar la toma de las decisiones, etcétera. Y entonces, pues diría en bruto que la propaganda, pues lo que se va directamente al corazón y la comunicación gubernamental va directamente a la razón. Y en este sentido me parece como muy importante siempre hacer la distinción. En la tendencia mundial es claramente que está dejando de tener lugar la propaganda. Muchas leyes y reformas en los países van aislando la posibilidad de la propaganda, de que los gobiernos no pueden gastar dinero en autoelogiarse, sino que el dinero público es para la obra pública, para el servicio público. Y en todas las grandes democracias, digamos, o las democracias de más viejo cuño, pues está prohibida la propaganda política. Lo está en los Estados Unidos, lo está prácticamente en todos los países de la Unión Europea. En América Latina ninguno lo tiene prohibida. Y en ese sentido, se establece entonces, quírase o no, una relación perversa entre medio y poder. Si yo te compré publicidad, pues ¿para qué te compré publicidad? Porque quiero que me trates bien. No te pago para que me pegues, López Portillo, ¿no? Eso sigue valiendo el día de hoy. Entonces, en ese sentido, se daña y se perjudica, de un lado, el discurso político, la información del gobierno y también el periodismo. Si a mí ya me pagaron la información antes de, pues ya, ¿para qué hago periodismo? Entonces se establece una relación muy perversa entre medio y poder. ¿Y para qué digo y articulo discursos interesantes, etcétera? Si al final, pues ya lo pagué. Solo vamos a resolver este problema en un país como el nuestro el día en que, por una ley, que espero no morirme sin que esta ocurra, por una ley prohíba la posibilidad del gasto en publicidad de los gobiernos, y en ese momento tanto la comunicación del gobierno se va a ver exigida a decir cosas relevantes, interesantes, como para poder estar en los medios, y los medios van a verse obligados a hacer buen periodismo, no solo replicar o en el caso en algunos estados del país, pues publicar entero el boletín que manda el gobierno del estado, donde el bullet primero es la cabeza del periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso así como muy en bruto, y lo dejo ahí, y probablemente la posibilidad después de discutir. Segundo, pues en términos de la campaña y cómo veo la campaña de ahora en particular, yo pienso que estamos frente a una, pues todos sabemos, esta elección única en la historia del país, 22,000 cargos de elección popular, 1,930 presidencias municipales, 1,036 diputados locales, 500 diputaciones federales, 15 gobernaturas y algo así como 18,000 regidurías o ediles municipales, que hacen este conjunto de 22,000 cargos de elección popular, la más grande en la historia de México, como ya lo hemos dicho. Y a mí me parece que están en juego en esta elección, que es estrictamente local. Y terminaría como muy puntual: estoy comprometido como asesor más por amistad que por otra cosa, en una campaña electoral en un estado particular, y relacionaría campaña pandemia. Yo he estado en otras muchas campañas, he intervenido en la estrategia, etcétera, pero ¿qué veo de igual y qué veo de diferente en la vía de los hechos, en el territorio? Porque he estado recorriendo este estado en particular, que es el estado de Sonora, y me he incorporado a las campañas y voy a las giras y estoy allá. De hecho, termino mi curso mañana en Libero, entrego calificaciones y me voy todo el mes a Sonora a estar en todo el tiempo en la campaña. Pero he estado las 3, 4 últimas semanas allá también, voy y vengo. ¿Qué veo? Uno,
pues no crean que hay una enorme diferencia de las campañas anteriores en la vía de los hechos contra lo que uno podía imaginarse. Es que la pandemia cambió todo. No, no ha cambiado muy poquitas cosas, prácticamente nada en la vía de los hechos. Uno, ¿qué sí ha cambiado? Pues la dimensión de los eventos, ¿no? Sí es cierto que ya no hay mítines de miles, pero se siguen haciendo eventos al mismo día. En Sonora hay 6 candidatos, todos siguen más o menos haciendo lo mismo. En un mismo día hacen 6, 8 eventos, en un momento dado hasta 10, y no, eso sí, esos eventos, el mayor tiene 500, normalmente están en torno a los 300, se sigue ciertas normas, todo el mundo trae tapabocas, etcétera, pero digamos que hemos reducido la dimensión, pero no el evento, ¿no? El evento sigue presente como un elemento sustantivo del trabajo de tierra, y lo que cambia es la dimensión de las personas que asisten al evento, pero es la misma estructura básicamente. No veo ningún cambio sustantivo. Haciendo caso a lo que ocurrió con la elección de Coahuila y la elección de Hidalgo, que fue en el peor momento de la pandemia y que fue a votar el mismo número de gentes que siempre para una intermedia, yo diría que va a ser el mismo nivel de votantes en todos los 15, en todos los distritos, en los estados, etcétera, como cualquier elección de medio término, independiente de la pandemia. Bien, muchas gracias. Interesantes esos 3 puntos que ya estaremos revisando ahora y a ver si coincide también con lo que está viendo Ibabel y lo que está viendo Luis. La maestra Ibabel Arroyo Ulloa, ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y maestra en Política y Gestión Pública. Ha participado, entre otras muchas cosas, como jurado en el Premio Alemán de Periodismo en México, publicado en diversos textos o publicaciones especializadas en ciencia política, coautora de 4 libros en materia electoral y más de 800 artículos en El Economista, en El Informador, en Reforma, en Nexos, Metapolítica, y actualmente colabora como analista y articulista en El Economista. Ibabel, qué gusto, y te escuchamos ahora, por favor. Gracias, Mario. Saludo a todos los que nos están viendo y saludo especialmente a mis colegas panelistas. Siempre los escucho con mucha atención, con admiración. Qué bueno que Patricia Torreblanca nos hizo este maravilloso mapa conceptual de en dónde ubicamos la comunicación política en la democracia, con qué sujetos, con qué entes. Y después, bueno, la claridad de Rubén Aguilar, qué bárbaro, que me encanta. Siempre lo escucho y lo leo con mucha atención. Y me gustaría ubicarlos un poco en el mapa conceptual que nos puso Patricia Torreblanca. Yo quiero hablar de 3 aspectos fundamentales de la comunicación política. Uno es el tipo de circulación de la información, cómo circula. En segundo lugar, cuál es el uso que se le da a esa información, cómo se utiliza, para dónde va, etcétera. Y en tercer lugar, el procesamiento de esa información por parte de los otros entes racionales que no son los que la emiten ni los que la reciben en última instancia, sino los que la reciben como intermediarios, que son los analistas, los columnistas, los periodistas. Desde una perspectiva muy testimonial, lo que yo he visto a lo largo de mi carrera como periodista. Miren, yo empecé con este tema del periodismo a los 22 años, tengo 46. O bueno, en realidad incluso podría decir que a los 16, porque a los 16 formé un periódico en la preparatoria en la que yo estudiaba en Morelos y me acerqué al poder, me acerqué a la dirección y la dirección me daba dinero para que yo sacara las copias del periodiquito que sacaba ahí en la preparatoria. Ahí fue cuando me di cuenta quién manda en el periodismo cuando te pagan las copias. Desde entonces. Pero bueno, después de eso, ya formalmente yo entré al periodismo en Guadalajara, en el periódico Mural. Y allí, aunque yo entré en el espacio más de la redacción y el diseño editorial y la planeación, en realidad, en algún momento, pues ya salí a la calle. Maravilloso, porque a mí me encanta reportear. Y cuando salí a la calle, me tocó que me asignaran una fuente en elecciones.
Y les voy a decir cómo funcionaba el periódico. O sea, teníamos la mitad de los periodistas salían un poco como a ver qué se encontraban así en el mundo. Y la otra mitad eran así como la élite, los privilegiados, los que tenían lo que se llama una fuente. Entonces, todas las mañanas se levantaban, leían el periódico, leíamos el periódico y salíamos a la tal fuente, que significaba un político, un órgano autónomo, un poder, ¿no? Entonces, ahí voy yo todos los días a Zapopan cuando estaba como reportera en las elecciones, y lo que tenías que hacer era ir con el funcionario que era el mandamás de esa fuente, en este caso el alcalde de Zapopan, y solamente iban a eso, a comer galletas, tomar café y a escuchar el mensaje que desde el poder se emitía. Y todos los días se publicaba eso en todos los periódicos. Todos los días. Yo decía, bueno, esto no tiene ningún sentido. Y esos eran los privilegiados. Yo decía, no, pues es mucho más divertido cuando te lanzan a la calle y a ver qué te encuentras. Es mucho mejor. Los de seguridad, por eso son los mejores periodistas que hay, porque los de seguridad no van a ver qué, sino que llegan ahí cuando hay muertos, balazos, etcétera, y tienen que contar la historia. Bueno, pues eso pasaba. Y yo decía, esto está muy mal, esto es horrible, a mí no me gusta. Después me vine a vivir a la Ciudad de México y aquí me topé con otra cosa. Cada uno de los diputados de la Asamblea, en ese entonces Asamblea Legislativa, cada uno de los diputados, son 60. Bueno, ahorita que sí, son 60, 66, ay, no me hagan caso. El caso es que cada uno de ellos tiene un equipo de comunicación social, un equipo como de 6 personas, cada uno de los 60 diputados. Entonces, uno les hace el resumen que les importa específicamente a ellos porque tiene que ver con su distrito, de la información que circula en el día. Otro les hace el resumen de las cosas que puede llevar de la agenda del día, la agenda coyuntural, a un punto de acuerdo o algo para que le hagan caso los medios. Otro le escribe los discursos, otro le toma las fotos, otro le toma el video. Bueno, eso es cada uno. Después, cada grupo parlamentario tiene además un equipo de comunicación social que lo que hace es que estructura lo que están haciendo todos los diputados cuando están votando, cuando tal, y entonces generan ruedas de prensa, y otra vez ahí hay camarógrafo, discursero, sinteticero, o como se les diga, los que hacen esas síntesis, que a mí me parece que además es una cosa horrible. Bueno, y después de eso, el poder legislativo, o sea, la asamblea, tiene una oficina de comunicación social. Entonces, imagínense, estamos hablando de por lo menos, y en esa oficina sí hay como 30 que otra vez hacen lo mismo. Todos los días ven lo que se publicó, hacen la síntesis, establecen como líneas de comunicación para los diputados, además están al tanto de lo que se produce en las sesiones, mandan boletines, un chorro de boletines. Bueno, pues, ¿qué será? Les voy a decir, unos, ¿qué les gusta? Si son 60, vamos a decir que son 60 por 5, hay como 500 personas dedicadas nada más en la asamblea a la comunicación, a emitir el mensaje que quieren que se ponga en los medios. 500 personas. Ahora lo presento formalmente, pero Luis creo que ha hecho en estos tiempos una labor muy importante de documentar justamente las mañaneras en este ejercicio de fiscalización que es muy importante. Luis Estrada, el doctor Luis Estrada, es socio y director general de SPIN, taller de comunicación política, analista en Fórmula, ya ha trabajado en Milenio Televisión, en ADN Político, fue director general de comunicación social en la Secretaría de Gobernación, asesor político en Gobernación, director general adjunto para la reforma del Estado, también en la CEGOP, director de evaluación de riesgo político en la Dirección de Presidencia de la República, la Dirección General de Análisis Político. Es doctor en ciencia política, maestro en ciencia política en California, en San Diego, y licenciado en ciencia política por el ITAM, donde también da clases. Gracias, Mario, y gracias por la invitación a Político, a la Facultad de Ciencia Política y Sociales de la UNAM. Un saludo también a mis compañeros panelistas y escuchándolos muy atentamente. Yo creo que hay una cuestión que debemos empezar a mencionar en esta mesa y que pues obviamente es algo que refleja lo que estamos viviendo en términos de comunicación en general y en las campañas en particular. El modelo de comunicación política en México es un modelo restrictivo. Es una ley que impide que los candidatas y candidatos contrasten, que impide que pueda haber debates de altura. Los formatos
de los debates, por ejemplo, entre los candidatos a la presidencia el día de hoy, son prácticamente iguales que los de 1994, que fue el primer debate televisado en México. Y esto se da en buena medida porque pues hay una cierta tendencia del pasado, la cancha sea pareja y que pues obviamente todos cuenten con las mismas características, no hay alguno que tenga ventaja sobre otro, pero creo que esto ha hecho más daño que beneficio. Los cambios más importantes que se dan en una campaña son cuando se nombran a las candidatas y a los candidatos. El posible contraste que pueda haber durante una campaña es prácticamente nulo. Los debates y los formatos pues se carecen de esta forma de contrastarse y de discutir, y es por ello que pues la gente, la única pieza de información que toma en cuenta en muchos casos, o en su momento la más importante, es quién es la candidata o quién es el candidato, y de ahí se determina, y es por ello que hace, no sé, 2 meses, 3 meses veíamos, según las encuestas, que podríamos hacer un panel de las encuestadoras también otro día, pero que mostraba que Morena estaba con ventaja prácticamente en todos los estados, y en el momento en el que se nombran los candidatos, entonces esas ventajas desaparecen, hay movimientos y ahora estamos viendo elecciones competidas e incluso, bueno, pues quizá algunas ya completamente definidas, simplemente con el nombramiento de las y los candidatos. Esta falta de competencia y sobre todo de discusión, por ejemplo, los modelos el modelo de comunicación que tiene que ver con la compra de spots publicitarios, que en México está prohibida, y que entonces el tiempo aire regala y hay una pauta generalizada y que no hay distinción entre las elecciones y los tiempos aire para los partidos, no importa qué tan competido sea el escenario en cada uno de los estados, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde claramente los partidos políticos utilizan prácticamente todo su dinero en spots y donde los dividen o distribuyen de tal forma que se van exclusivamente a lugares donde hay competencia real y donde puede haber una diferencia. Aquí, pues, la misma pauta para todos los estados, no importa si tu partido es competitivo o no, hace completamente ineficiente y, por tanto, genera pues pocos incentivos o escasos incentivos a los partidos políticos a hacer una campaña en la cual los spots tengan algo que hacer diferencia.